Yo, Juanma, vengo de tener una discusión con mi tío que es alucinante. O sea, ha salido una noticia en la tele de, bueno, de unos tíos que se han puesto a gritarle a un político y tal, y tenemos una visión tan diferente de lo que es la política actual, que si la extrema derecha, que si la extrema izquierda, que si la democracia, que si el golpismo, que si no sé qué, que es que es imposible tener una conversación, tío. O sea, me da un montón de pena, ¿eh? De verdad. O sea, porque le quiero y pues es importante para mí, pero, tío, tú sabes que yo estoy súper acostumbrado a hablar de política, es lo mío, soy politólogo, pero hay veces que pierdes la paciencia. Pero dice como que partir de bases ideológicas diferentes o de bases conceptuales diferentes. Joder, a ver, por un lado, pensamos diferente ideológicamente, pero verás, tú puedes estar de acuerdo en el desacuerdo. Sí, oye, tú piensas esto, yo esto, y bueno, más o menos nos llevamos bien. Discutiremos en Navidad, ¿no? En Nochebuena, lo típico. Pero claro, estamos llegando a un punto en el que cada uno tiene una visión tan diferente de lo que ocurre en la realidad que es imposible. De la misma realidad, de los mismos hechos, dice. Claro, o sea, yo veo una noticia y la interpreto de una manera, él la interpreta de otra, y eso es horrible, eso es horroroso para una sociedad. O sea, la democracia al final depende de que la gente sea capaz de tener conversaciones y de decir, oye, pues ahora van a cambiar las opiniones de la gente, la mayoría, la minoría, pero si todo el mundo tiene una visión tan diferente de lo que está ocurriendo, a mí me preocupa. ¿Por qué crees que pasa? La libre interpretación de los hechos, que al final los hechos son hechos, ¿no? Son hechos, pero tú no consumes los hechos crudos. Tú los ves a través de un periódico de una determinada tendencia, a través de una red social que probablemente te pondrá o una noticia o un blog súper chungo de conspiraciones o vídeos de gatitos y tienes que competir a ver... Lo que él entienda, claro, que atrapa más. Exactamente. Y claro, eso al final crea unas cámaras de eco que tú y yo podemos estar de acuerdo, pero el señor que se sienta en esos sofás lee otros periódicos, habla con otra gente, consume otro tipo de información y claro, no es que sea una mala persona o yo sea una buena persona, es que cada uno tenemos en cuenta las cosas de manera diferente hasta el punto de que somos completos extraños y somos vecinos. Entonces, claro, por narices vamos a tener que entendernos en algún momento. ¿Vivís en países diferentes? En realidades diferentes. Exactamente. O sea, tú piensas que la gente está muy cabreada. La gente tiene miedo, vivimos una época de incertidumbre, una crisis, otra crisis, la pandemia, el cambio climático, los nanobots, las vacunas, o sea, todo, la gente está sobreinformada, es lo que se llama la infoxicación, o sea, está lleno de toxicidad de la cantidad de información que hay, que la gente está un poco loca, y claro, tú piensas que la democracia es más fuerte cuanta más dosis de conflicto es capaz de gestionar, de que la gente se entienda, de que debata, de que nos peleemos, lo que haga falta, pero dentro de un sistema, digamos, ¿no? Con un cierto orden. Y de un acuerdo, dices, o sea, de un planteamiento del que parten... De una regla de juego. Vale. Plan, oye, tú representas unos intereses, yo otro, yo ahora estoy en un movimiento social, estoy en un sindicato, lo que sea. O sea, hay una serie de partes que están ahí compitiendo por la atención, por los recursos, ¿vale? Pero dentro de un orden. Pero claro, en un momento de tanta incertidumbre, si llega el político de turno y te dice tienes que elegir entre A o B, eso es horroroso, porque el conflicto que se va gestionando se simplifica de tal manera que se polariza, que la sociedad se polariza, se extreman las posturas y eso al final crea una división súper grande. Es muy difícil que la gente se pueda poner de acuerdo si no hay escala de grises, si hay solamente blanco o negro. Comunismo o libertad. Seguro que es comunismo o libertad, seguro que no es, oye, hay que bajar o subir los impuestos, hay que mejorar o no la sanidad, hay que atender a los profesores, o sea, seguro que no hay un montón de temas sobre los que hablar, seguro que el debate está entre comunismo o libertad, eso es lo que preocupa a la gente, pero ojo, que lo mismo pasa con otros políticos de toda la historia, tú piensas la cantidad de líderes políticos a lo largo de la historia que han dicho patria o muerte, somos los de abajo que vamos contra los de arriba, o sea, esto al final, cuando tú creas un ellos y un nosotros, por supuesto nosotros somos los buenos y ellos son los que hay que echar, ¿vale? Ojo, estamos hablando de que la democracia son unas reglas de yo acepto que tú existes. Pero si yo te tengo que echar, es que te estás cargando la democracia. Tú puedes decir, oye, vamos a crear una diferencia entre los que estamos mal y los que están bien para intentar articular medidas que mejoren la vida de la gente, ¿no? Lo que se llama, pues, un populismo, por ejemplo, integrador, ¿vale? El populismo es una manera de hacer política que al final divide a la gente.
y eso se puede intentar hacer de una manera, digamos, emancipatoria, de vamos a conseguir más derechos civiles, vamos a conseguir, y a lo largo de la historia se ha conseguido, pues Nelson Mandela era populista, o, bueno, O sea, o Gandhi. El populismo, por definición, no es una cosa negativa en democracia. No, no tiene por qué, es una manera de hacer política. Vale. Hay un ellos, hay un nosotros, hay un líder populista que representa a la masa y, algo muy importante, se basa en las frustraciones de la gente. Vale. Aquí en España, por ejemplo... Perdona, ¿qué diferencia hay entonces entre el populismo y el fascismo? Bueno, pues... El discurso populista y el discurso fascista. Muy buena pregunta. Pues un fascista puede ser populista, ¿vale? Por ejemplo, tú coges el caso de Benito Mussolini, que se iba a los pueblos del sur de Italia y se ponía con ellos a recoger el grano porque decía que es la esencia del pueblo, tal. Al final de lo que se trata es de decir, somos una masa que vamos a sobrepasar las instituciones. Las instituciones no nos valen porque son burguesas o porque son tecnocráticas o porque las ha inventado o están hechos con ciertos intereses. O simplemente anacrónicas, ¿no? Exactamente, o sea, se critica el sistema. Y dice, no, nosotros somos la masa y tenemos más razón porque somos la masa. Esto, en muchos casos, ha sido usado de una manera, digamos, democrática, en el sentido de, oye, hay unas instituciones, por ejemplo, el apartheid en Sudáfrica, esto está hecho para que las poblaciones que no sean blancas no puedan participar, y se consiguió generar una mayoría que diga, oye, hay que reformar las instituciones. Pero en el caso del fascismo, en el caso de otro tipo de populismo, pues se ha hecho para rebasar esas instituciones y sustituirlas, pues, por medidas más, digamos, de democracia más radical, como referéndum, como revocatorio, etc. Y entonces, eso puede haber un programa político de expansión de derechos sociales o de derechos civiles, pero también puede ser que ese nosotros y ese ellos lo crees de manera excluyente, que diga, oye, el nosotros somos los españoles, y cuando digo españoles me refiero, por ejemplo, a todos los españoles blancos, o a todos los españoles que les gustan los toros, o a todos los españoles que creemos que, no sé, de lo que se trata es de crear una frontera entre nosotros y el resto, y esto puede hacerse en plan, oye, somos la gente que está peor y queremos cambiar las cosas, o puede ser, somos los españoles nacidos en España, los inmigrantes los que debemos dejar fuera. Eso es lo que ha pasado con Marine Le Pen, eso es lo que ha pasado con Salvini, eso es lo que ha pasado con Bolsonaro. Es decir, nosotros somos los de bien, los chachis, y la gente que se queda fuera hay que eliminarlo. Entonces, cuando viene alguien y te dice o comunismo, libertad, o la dicotomía que sea, tienes que sospechar. Porque la historia nos enseña que en tiempos de incertidumbre la gente no está tan dispuesta a bajar el tono, sentarse y hablar, como a el primer político que dice yo tengo todas las respuestas, pues cuando estamos en tiempos de incertidumbre lo que quieres es que alguien te diga qué pasa y qué se puede hacer, pues cuando viene alguien diciendo yo tengo todas las respuestas y yo voy a mejorar vuestra vida, probablemente no es su intención. Y la gente está dispuesta a darle el poder al iluminado de turno. Y eso es un problema. ¿Y de quién es la responsabilidad de ofrecer la respuesta, si no de un político que se vende para ganar elecciones? ¿Hay una figura que le corresponda a eso? Bueno, ahí lo mejor sería pues que la gente se organizara, que estuviera dispuesta a rebajar el tono, que los políticos que están digamos, en ejercicio no se aprovecharan de esa polarización para ganar votos, porque claro, si dice, oye, está habiendo un momento de mucha polarización, es decir, postura muy extrema, pues si yo soy extremista me va a ir bien. Entonces lo ideal sería conseguir pues que una manera de hacer política que tuviera en cuenta al otro, que decía, oye, tú representas unos intereses y yo otro, vamos a intentar que las cosas funcionen, aunque no nos pongamos de acuerdo, ¿vale? Pactar el desacuerdo, como te decía antes. Pues eso es que nos jugamos la democracia, ese debería ser el camino. Y por ahí, bueno, pues están surgiendo iniciativas que intentan tirar por ahí, pero es difícil, porque cuando todo es muy extremo, ser el que dice, chavales, calmarse, no es muy popular. Claro. Como por ejemplo le está pasando a Gabilondo en Madrid. Ese tipo de personas, dice, como que intenta rebajar el tono. No. Bueno, sí, Gabilondo está intentando jugar, yo creo, esa carta. Es decir, oye... Pero como estrategia política, más que como necesidad personal o como... No, bueno, él es que es así. O sea, yo creo que es una persona que es moderada y que quiere representar no ese centro político, pero sí esa centralidad. Es decir, chavales, relajarse, ¿sabes? Aparte, ahí también hay una serie de incentivos. El partido de centro-derecha Ciudadanos se está hundiendo, entonces dice, tengo incentivos a tener un tono moderado para pescar también en ese caladero de votos,
¿vale? O sea, siempre hay que jugar un poco con la lógica de los valores del partido de la persona, pero también con cómo está el tablero de juego. Claro. Si las fichas están repartidas de esta manera, pues así. Hay otros jugadores que están intentando jugar a lo contrario, a ser más extremistas, a elevar el tono, a llamar golpista al gobierno o a llamar fascismo a la oposición. Entonces, claro, eso hace que la gente esté cabreada y la gente esté tensa. Entonces, claro, al final acabo yo discutiendo en mi casa con mi tío, porque lo que pasa en la tele está deformado y nos muestra una sola parte de la realidad, pero tiene efecto en la vida cotidiana de la gente. Por eso yo creo que desde el día a día tenemos que construir una alternativa y decir, oye, tengo que ser capaz de reconciliarme con mi tío, con mi vecino, con quien haga falta, con mi prima, porque si no esto no acaba. A nivel agregado tenemos que ser capaces todos de bajar el tono y de relajarnos un poquito, que no es fácil, pero hay que hacerlo. ¿Todo es política? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, estamos en tapoleo, cuesta lo que cuesta, porque alguien ha decidido los impuestos que tiene. Y alguien ha decidido el sueldo que tú tienes en base a un convenio colectivo, en base a una legislación laboral, en base a una correlación de fuerzas políticas que a su vez tienen una ideología y a su vez tienen una base social detrás. Es que todo lo que nos rodea, en última instancia, parte de un conflicto político o de una serie de decisiones o una serie de ideas que se han ido plasmando en lo que nos rodea. Por eso, conseguir que la gente se implique y conozca y se informe, aunque muchas veces, ya te digo que yo mismo me canso, es fundamental, porque si la gente no hace política, alguien la va a hacer por ellos, y muchas veces contra ellos. Entonces, estamos abocados a la polarización. O sea, tarde o temprano, en cualquier democracia, habrá que sufrir una etapa de polarización, ¿no? ¿O la achacas exclusivamente a tiempos de incertidumbre, o es una etapa más de la vida de la democracia? Esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que todo influye. O sea, hace quizá 15 años o 20 años, el problema era el contrario. Era que todo era tan estable que la gente se sentía abandonada por el sistema político. Nuestra generación decía, tío, teníamos, fíjate, te hablo de hace 10, 15 años, no más, tenemos un bipartidismo entre dos grandes partidos que representan unos intereses que a nuestra generación no nos dice mucho, porque tenemos una serie de problemas nuevos, porque esa generación no ha sufrido las cosas que nosotros hemos sufrido, ¿sabes? Y en ese momento el problema era que había demasiada estabilidad, pero no aquí, ha pasado también el parlamentarismo británico, en Francia y tal, y a raíz de eso, y también pues ocurrió el 15M y demás, ha habido como un cambio generacional, ha habido una mayor fragmentación política, que ha generado pues que haya nuevos partidos que representan pues intereses más sectoriales, con un cambio generacional, o sea, que cada cierto tiempo ocurren estos cambios y en principio es sano. Por eso te digo que la fortaleza de una democracia está en que sea capaz de gestionar toda esa complejidad. Entonces, bueno, yo creo que se trata un poco de eso, de intentar cambiar lo que no funciona, pero sin romper toda la máquina. Cuando un político cuestiona las elecciones o cuestiona el voto por correo, ¿crees que corresponde más a una estrategia de deslegitimación del sistema y a lo mejor a través de ahí colarse él y llegar al poder? ¿O crees que llegados a este punto se dice por decir sin pensar las consecuencias? Quiero decir, ¿hay asesoría detrás de eso? Sí. O sea, ahí se puede hacer de muchas maneras. Cuando, por ejemplo, cuando un político de izquierda dice el sistema está amañado porque hay unos intereses superiores de la burguesía, de los empresarios, que al final podemos más o menos jugar, pero siempre van a ganar los mismos. Incluso si ganamos nosotros no vamos a poder llegar demasiado lejos porque hay una constitución que protege el libre mercado. Que es el discurso actual de Podemos, por ejemplo, ¿no? Claro, pues eso forma parte de toda una tradición teórica y de un marco, lo que se llama un frame en comunicación política, un marco conceptual que te dice, oye, tus votantes entienden que la realidad es así, de que hay una serie de intereses que son los que en última instancia hacen que tú no puedas evitar que ellos paguen 1.000 pavos al mes de alquiler y tengan que compartir piso o tengan que vivir con sus padres hasta los 35. Pero ojo, cuando por ejemplo tienes un partido que se presenta a las elecciones y sabe que su victoria depende de que los de enfrente voten menos,
y de repente todos los políticos de ese partido, que está ocurriendo ahora con Vox, si votáis por correo, ese voto no cuenta porque el voto por correo está amañado. Estás cuestionando el sistema político. Eso es muy grave, porque al final, el sistema electoral me refiero, eso es muy grave porque al final la gente empieza a desconfiar. Y si desconfía, erosiona los lazos sociales. Entonces, claro, a ellos les viene muy bien porque dice, oye, mi victoria en nuestro sistema electoral depende de las proporciones que salgan en las urnas. Mi victoria depende de que los de enfrente voten menos. Pues yo voy a cuestionar el voto por correo, que es lo que a mí me puede hacer más daño. ¿Y si resultas victorioso? ¿A esos votantes que hace una semana se cuestionaban el sistema, ahora ya de pronto el sistema está bien y han ganado legítimamente? Bueno, esa es la historia del mundo. Que cuando te va mal, pues, por ejemplo, suele haber mucha actividad en la calle, muchos movimientos sociales, mucha gente protestando. Cuando empiezan a estar los tuyos en el poder, pues intentas decir, bueno, vamos a intentarlo ahora a través de las instituciones, y son los otros los que se cabrean, ¿no? Seguimos, ahora que hemos tenido un gobierno de PSOE y Podemos, y Unidas Podemos... El gobierno más comunista de la historia. El gobierno más comunista de la historia. Hemos visto a la derecha y a la extrema derecha manifestándose más que nunca. ¿Te acuerdas en plena pandemia las cacerolas de la calle Núñez de Balboa en Madrid, las manifestaciones en coche? Hace unos años, cuando estaba el Partido Socialista de Zapatero en el gobierno, pues hubo manifestaciones en contra del matrimonio gay, en contra del aborto, claro. O sea, la derecha también se manifiesta, por supuesto. Más que la izquierda. Bueno, no sé si más, pero tienen sus temas, tienen sus conflictos y tienen sus pautas y tienen sus maneras de hacer las cosas. Actualmente en Estados Unidos la derecha y la extrema derecha están mucho más movilizadas y más radicalizadas, que han estado haciendo manifestaciones, los del Tea Party disfrazados de colonos americanos del siglo XVIII, y empezó así como una broma, diciendo tenemos que volver a los orígenes, y ha acabado con el asalto al Parlamento, que en 2021 empezó con el asalto al Capitolio. O sea, este año va a ser interesante. ¿Hemos naturalizado que eso haya pasado? ¿No es de lo más grave que ha podido pasar en lo que llevamos de siglo? En el símbolo de la democracia, que se asalte el símbolo de la democracia del país que es símbolo de la democracia, a nivel teórico, quiero decir. Es muy simbólico y muy representativo, sobre todo porque la gente que estaba allí no podemos decir que sean personas que crean que están haciendo algo malo. O sea, muchas de esas personas, por supuesto, son gente que admira a la extrema derecha, militares, gente con armas, gente peligrosa, pero también hay muchas personas que creen que están haciendo algo bueno porque hay una conspiración que le va a quitar el futuro a sus hijos. O sea, lo que tenemos que es intentar empatizar con la manera de pensar de mucha gente que tiene sus razones, aunque sean las equivocadas, que ese es el problema, que mucha gente que asaltó el Parlamento porque pensaba que iba a haber un golpe de Estado comunista y de que con la vacuna nos está metiendo nanobot en la sangre. ¿Pero por qué piensan eso? ¿Quién ha generado esa información? ¿A quién beneficia que esa información se esté distribuyendo? ¿A quién beneficia? Pues esa es la pregunta. Desde luego, en este caso, si sabíamos que Donald Trump, desde su cuenta de Twitter y desde sus notas de prensa, sus comunicados, estaba diciendo que las elecciones habían sido un fraude, que Joe Biden no había ganado, que había que protestar y, claro... Pero esto que me dice me suena un poco a lo que me acabas de decir. Es decir, ellos se movilizan, la extrema derecha en Estados Unidos se estaba movilizando porque creía ciegamente en una conspiración. Pero tú me hablas ahora de algo que se parece también a una conspiración, ¿no? Es decir, ¿a quién le interesa? ¿Por qué lo hacen? ¿A qué objetivos obedecen? Eso también son frases conspirativas, ¿no? Puede ser, pero desde luego lo que está claro es que sabemos por los estudios que han hecho las redes sociales que hay personas con más tendencia a creer en conspiraciones. Eso lo sabe gente que se ha podido aprovechar. He dicho, oye, a esta persona que tiene tendencia a creer en conspiraciones le voy a mandar una nota de un blog que parece una noticia de un periódico diciendo que hay nanobots en las vacunas. O por ejemplo en Brasil, el candidato opositor a Bolsonaro, digamos, el otro candidato, había sido alcalde de una ciudad bastante importante y una de las cosas que había hecho era promover la educación sexual en las escuelas porque tenía un caso muy grave de menores que tenían problemas vinculados a este tema, ¿no?
Bueno, pues quienes le llevaron la campaña a Bolsonaro se dedicaron a generar bulos y fake news por WhatsApp, diciendo que ese hombre se había dedicado a organizar orgías con menores de edad en los colegios de la ciudad. Los hechos son los hechos, pero alguien ha exagerado y manipulado la verdad y se la ha enviado a las personas correctas, de decir, oye, estas personas tienen esa tendencia a creer en este tipo de historias tan tremendas y tan negativas y tan nocivas. Y esos pueden ser mis votantes. Entonces es medible, la realidad es medible. Es muy difícil, pero se puede, claro. ¿Y cómo cabe, entonces, en no sacarlo a la luz? Quiero decir, ¿por qué hace más ruido la conspiración falsa que la conspiración que acaba siendo real? La de gente enviando lo que tú dices a las personas correctas, porque eso no abre informativo. Y si abre la posibilidad de que quizá el voto por correo... ¿Me explico? No lo sé, probablemente porque todos pueden hacerlo, porque las elecciones hoy día en muchos casos se han convertido en estrategias de marketing. Es decir, a mi público le interesa esto. Y al final, cuando pasan las elecciones, pues ya, bueno, te toca gestionar. Entonces, yo no sé si hay conspiraciones verdaderas y conspiraciones falsas, pero que hay gente que cree en conspiraciones y eso se aprovecha, como hay gente que cree, no sé, en el ecologismo y en el deporte y en que debe haber sanidad pública, hay gente que cree que el libre mercado va a solucionar todos los problemas. Son tendencias de voto e ideologías que te dicen cómo está construido el mundo. Y hay gente que es experta en decir, si piensa de esta determinada manera, tenemos que decirle este tipo de mensaje para que haga esto. ¿Relaciona estas prácticas con alguna tendencia ideológica concreta? No ¿Más que con la otra? No tiene por qué. Digo en la actualidad. Bueno, desde luego, el uso de las conspiraciones, del odio a las mujeres, de creer en intereses ocultos, del peligro del comunismo, se relaciona mucho con lo que se llama genéricamente la alt-right, o el nacionalpopulismo, o el populismo xenófobo. Desde luego hay una tendencia muy fuerte en muchos países que está triunfando, que se relaciona con todo esto. Ya hemos hablado de Trump, hemos hablado de Bolsonaro, hemos hablado de Marine Le Pen, hemos hablado de Geert Wilders, de Salvini. O sea, hay toda una tendencia que tiene que ver con todo esto, con el odio al feminismo, a la inmigración, a los impuestos, aunque esto sobre todo en Estados Unidos. Hay una serie de tendencias que suman, digamos, que coinciden en varios países diferentes hasta el punto de que han creado como su asociación internacional. Hay una internacional nacionalista ahora mismo. No nacionalista como el nacionalismo que conocemos, que todo bien, ¿sabes? Que son partidos que más o menos hacen su papel en el sistema, defendiendo unos territorios, una cultura. Estamos hablando de nacionalpopulismo. Igual que antes hablábamos del populismo, ahora estamos hablando de ese populismo xenófobo que se alimenta de la frustración y la ira de la gente para crear divisiones. Para decir, hay que echar a los inmigrantes, hay que echar a los comunistas, hay que echar a gente. A los otros, en definitiva. A los otros, claro. ¿Quién es la cabeza visible en España? ¿Nombras a Le Pen, a Bolsonaro? ¿A quién nombraría si tuviera que nombrar a alguien de España? Bueno, en España tenemos el caso de Vox, que empezó siendo como una especie de decisión del PP, que no entra estrechamente en esta categoría, aunque sí sabemos que son aliados de toda esta gente y que de hecho han estado asesorados por Steve Bannon, que era el estratega de Trump hasta que lo echó, es una de las cabezas visibles del movimiento del alt-right, ha asesorado a todos estos políticos que te he dicho, pero tiene sus características propias, porque no hace una defensa tan a ultranza de las masas populares, sino que son partidos más bien, bueno, pues son un partido neoliberal, que defiende bajar los impuestos a los ricos y menos Estado y tal. Pero por ejemplo sí que les funciona muy bien pues la cuestión territorial, que están hablando que si los menas, usan MENA para no hablar de niños huérfanos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver el odio al feminismo y a las mujeres, y todas estas cosas les están funcionando, La defensa de ciertos valores, explotar ciertas fracturas sociales en España que no estaban bien resueltas, por ejemplo, el mundo rural. Lo primero que hicieron fue reunirse con todas las asociaciones de cazadores, del mundo taurino, de la España vaciada, de todo esto, porque sabían que ahí hay una demanda desatendida
Y el populismo se alimenta de las demandas desatendidas, de las frustraciones de la gente. Es decir, el sistema no está respondiendo a lo que yo necesito. Con lo cual, alguien puede decir, esta es la carta que tenemos que jugar, porque hay gente que no está satisfecha. Hace unos años pasó al revés, pasó pues con el derecho a la vivienda, pasó con la juventud que no tenía futuro, pasó con los recortes en educación y sanidad. Esa demanda la absorbió el 15M y posteriormente Podemos. Correcto, correcto. Claro. Con esto que me decías de la derecha movilizándose a nivel internacional, incluso en la época de Zapatero, ¿no? Todos recordamos eso, los obispos, Quizás la izquierda siente que ya se ha manifestado lo suficiente, quizás la izquierda no está tan convencida de su discurso como la derecha. ¿Por qué la izquierda no está en la calle? ¿Por qué no hay una escala de grises entre estar en casa protestando por redes y quemar contenedores? Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Qu'il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Cambio. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. When he kissed me, heaven sighs, and then I close my eyes. I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world of roses bloom. And when he speaks, angels sing from above. Every word seems to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. Me he puesto tan nerviosa. Que yo... ¿Quieres repetir lo que sea? Claro que sin problema. Si te has visto que ha habido algo que... Vale, pues ya está.